Buenos días, hermanos y hermanas. Dentro del estudio que estamos haciendo del arrepentimiento, hoy vamos a ver el capítulo sexto, que ya es el penúltimo, porque son 7. Entonces hoy vamos a ver un aspecto del arrepentimiento en el que vemos que el arrepentimiento es lo que Dios hace en nosotros. O sea, viendo la importancia de que es Dios quien trabaja en nosotros, aunque a veces creemos que somos nosotros y decimos, hay que ver cómo he cambiado, cómo he mejorado, hay que ver, o sea, como dándonos el valor de haber cambiado con lo malo que era antes y ahora lo bueno que soy. He hecho un gran cambio y estoy orgulloso. Bueno, claro que hay que sentirse orgulloso de haber cambiado, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta de que es Dios. Bueno, entonces vamos a comenzar. Una cosa que quisiera decir es que los principalmente llamados al arrepentimiento son sobre todo los cristianos. Si los cristianos no nos convertimos, no podremos ser luz para otros. Entonces a veces pensamos que esos cristianos y nosotros pensamos que nosotros ya estamos bien todos y que el arrepentimiento es para los que, no, claro, los que están en el mundo, pero los que tenemos que convertirnos y arrepentirnos claramente somos nosotros para poder ser luz para otros. En 2 Corintios 7, versículos 9 y 10, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Y ahora viene una parte muy importante que nuestra parte. Y ahora viene una parte muy importante que hay que entender. Dice, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, del cual no hay que lamentarse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esto es fundamental. Lo he leído según la Reina Valera de 1960, aunque en la nueva traducción viviente, dice, el final es un poquito distinto, pero no hay que lamentarse por esa clase de tristeza, la que viene de Dios, pero por la tristeza que viene del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, esa resulta en muerte espiritual. Esto es muy importante, hermanos, el notar que a veces cuando hacemos algo mal, si somos contristados por Dios cuando hacemos algo mal, si somos contristados por Dios para arrepentimiento, pues claro, no, nos produce tristeza al ver las cosas que hemos hecho y Dios no, el Espíritu Santo nos contrista y nos sentimos mal. Pero esa tristeza no es mala, esa tristeza es buena para nosotros. En cambio, la tristeza que viene del mundo, esa sí que es mala. Esa tristeza acaba en muerte espiritual, como dice aquí. Porque esa tristeza es, pues, por ejemplo, si tú estás adulterando, al final te sientes mal y al final estás, pongamos, triste, o si estás en una adicción de drogas o de alcohol, al final te sientes cada vez peor y te sientes triste, pero esa tristeza que viene del mundo, no es buena, resulta en muerte espiritual. En cambio, la tristeza de Dios que te hace ver que lo que estás haciendo no está bien y te produce arrepentimiento, nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Entonces, esa sí es buena, la que viene de Dios. Esa sí es buena, la que viene de Dios. Continuamos. En Romanos 2.4 dice, menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es importante lo que viene de Dios, porque aunque nos contrite, nos lleva al arrepentimiento y eso nos hace nuevas personas. El no conocer a Dios personalmente hace que las personas huyan de Él por miedo al castigo, pero si conocieran a Dios, sabrían
con todo lo que eso conlleva, con el arrepentimiento sincero, me refiero. Y entonces vivirían felices y con el gozo de saber que Dios les ama y les ofrece el arrepentimiento. Solo hay que aceptarlo y nacer de nuevo. Y eso yo garantizo, porque a mí me ha pasado, que vives mucho más feliz que antes. El arrepentirse da mucha... El pedir perdón, arrepentirse y saberse perdonado da una satisfacción como pocas cosas en el mundo te dan un gozo así tan grande de sentirte aliviado. Moisés fue un hombre arrepentido que comenzó su ministerio cuando ya no servía mucho como hombre. Saben que mató a un hombre en Egipto, huyó de Egipto, se fue al desierto, ahí estaba, creo que en Madián, sí, y estaba pues estaba de pastor de ovejas y cabras, y estuvo allí 40 años, ¿no? Entonces, bueno, que ya, o sea, digamos, no era como cuando estaba en Egipto un hombre de esta. Podríamos pensar que Dios ya no la podía utilizar. Pero justamente él se arrepintió y gracias a que se arrepintió, Dios lo utilizó. En Éxodo 34, 6 y 7 dice, "Ah, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado". Esto es muy importante, ¿no? Hemos visto que dice que es fuerte, pero misericordioso y piadoso. La misericordia, y estamos hablando de que si nos arrepentimos, Él nos va a perdonar. Guarda misericordia a millares. Pero luego pone un punto, o sea, una coma, y dice que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, a Dios no se le puede engañar. No se le puede engañar. Si tú te arrepientes de verdad, en espíritu y en verdad, si tú vas a Él y le pides perdón y cambias, no que le pides perdón y no cambias, sino pides perdón y cambias, metanoia, naces de nuevo, mueres al hombre antiguo, naces al hombre nuevo, y aquí, naces al hombre nuevo, y aquí nueva criatura eres hecha, entonces Él te perdona. Pero lo dice aquí bien claro, después de decir que sus misericordias son a millares y que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Después de todo eso, perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Después de todo eso dice, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Así que no juguemos a engañar a Dios porque es el juego más tonto que puedo imaginar. Hay 3 tentaciones que Satanás intenta con nosotros. Y creo que son los apetitos de la carne, es decir, la comida, la bebida, el sexo, las cosas carnales, digamos. En la comida la glotonería, en la bebida pues el alcohol o en las drogas, o sea, cualquier adicción. Cuando hablamos de bulimia en la comida, es una adicción. Cuando hablamos del sexo como una adicción, no me refiero al sexo en el matrimonio normal entre un esposo y una esposa, eso es lo más bonito del mundo, que para eso lo ha hecho Dios, para que el hombre y la mujer sean felices dentro del matrimonio. Me refiero al sexo como adicción, la bebida como adicción, la comida como adicción, las drogas como adicción. Entonces, Satanás nos tienta a través de esos apetitos de la carne. También nos tienta Satanás en algún modo haciendo que pidamos a Dios cosas que no deberíamos pedir. A Dios cosas que no deberíamos pedir. Cosas que claramente no son de Dios. Yo he visto documentales en el que un muchacho decía, Dios mío, ayúdame a que me salga bien la venta de drogas que voy a hacer hoy. Me ocurre pedir eso. Pero quien dice eso, hay otro que dice, tiene un amante y dice, Dios mío, que no se entere mi mujer. Pero ¿cómo puede uno decir, Dios mío, que no se entere mi mujer? O uno roba y, Dios mío, que no me pille la policía. O, ¿me entiendes? O, Dios mío, quiero un chalet, quiero un coche, quiero...
Bueno, está bien pedirle a Dios trabajo y prosperidad y que nos vaya bien y bendición. Eso sí, pero hay veces que Satanás nos tienta con unas ambiciones fuera de lo normal. Entonces es otra forma de tentarnos. Y también la tercera forma de tentarnos Satanás es haciendo que le adoremos a él o a otros dioses o a otras cosas. Es decir, que pongamos cosas antes que a Dios. A veces pensamos que la idolatría solo es adorar imágenes o adorar a otros dioses. Y hay personas que dicen, bueno, yo no adoro a otros dioses, mi Dios es Jehová, y tampoco adoro imágenes. Pero a lo mejor adoras cosas. Hay gente que dicen, bueno, yo iba a ir al culto o iba a ir a salir a evangelizar, pero es que hoy juega mi equipo de fútbol. No puedo ir. No puedo ir porque mi equipo de fútbol dice así, pero al tomar la decisión de quedarte en casa para ver el fútbol, estás anteponiendo el fútbol a las cosas de Dios. O otro antepondrá incluso el trabajo, no el trabajo normal que hacen las personas, pues sus 8 horas diarias, no, sino que como me quiero comprar quiero un Mercedes el mejor, entonces, bueno, si te lo puedes comprar, que tienes un trabajo que te lo permite, pues te lo compras, pero quiero decir, si para ellos que al tener 2 trabajos, dejar de ver a tu familia, no poder ir nunca a la iglesia, estar ocupado los fines de semana también en otro trabajo para poder, y entonces antepones el trabajo, otro trabajo para poder, y entonces antepones el trabajo a Dios, pues tampoco. ¿Entiendes? O sea, el trabajo, ya me entienden, ¿no? El trabajo exagerado para poder comprar cosas materiales exageradas. No para si hay alguien que necesita trabajar 12 horas para poder llevar comida a su casa, pues gloria a Dios. Ya le ayudará a Dios a reducir esa carga. Pero yo me refiero al otro, cuando es anteponer cosas a Dios. Yo creo que se entiende bien. Entonces no es solo idolatría el adorar a otros dioses o imágenes, sino anteponer cosas a... Perdón. Dios quiere que nos arrepintamos, pero lo hace con lazos de amor. Es un Dios misericordioso y justo, las dos cosas. Dios es amor y fuego consumidor, las dos cosas. Pero primero te ofrece su arrepentimiento y su perdón. Solo si lo rechazas, arrepentimiento y su perdón. Solo si lo rechazas, aplicará la justicia y será fuego consumidor. Pero no un fuego consumidor en el sentido de un Dios castigador y malvado, no. Un Dios justo. Porque claro, hemos leído antes, nunca tendrá por justo. El mundo diría, Dios no es justo, porque se haga lo que se haga, tanto la persona matando, violando por ahí, y total, a todos van a ir al cielo, hagan lo que hagan, entonces ese Dios no es justo. Bueno, hasta Satanás se lo diría. Y él es un Satanás se lo diría. Y él es un Dios justo. Por eso a veces aplica justicia, la justicia de Dios. Bueno, pero esto hay que explicarlo bien, para que quienes todavía no conocen la misericordia de Dios no se asusten antes de conocer a Dios. Pero también sin engañarles, diciéndole que hagan lo que hagan, serán salvos, hagan lo que hagan, porque eso es falso, y seremos castigados por engañar y hacer perderse a muchos que todavía no conocen la palabra, porque si les engañamos diciendo que Dios ama al pecador y que haga lo que haga, le quiere y que no importa, tú sigue, haces eso, pues, ¿y quién soy yo para juzgar de, sigue, no pasa nada? Entonces no podemos engañar, Dios no ama eso, Dios no ama eso, Él quiere que cambiemos. Claro que hay bebés espirituales, hay jóvenes, o sea, todo va en un trayecto en el conocimiento de Cristo. Pero bueno, que un niño se haga caca en los pañales es normal, pero que cuando uno ya tiene 20 años haga caca en los pañales, pues ya no va siendo normal. Ustedes me entienden, ¿verdad? Pues ya no va siendo normal. Ustedes me entienden, ¿verdad? Entonces hay un momento para cada cosa, pero uno tiene que evolucionar. El camino de justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero uno no se puede quedar solo en que vio amanecer. Tiene que ir prosperando, ¿no?
por el camino estrecho que lleva a la salvación. Tiene que poner los ojos en Cristo, tiene que imitarle, tiene que coger la cruz y seguirle. Hay que ir cambiando, no podemos decir, no, yo conocí a Cristo y me quedo como estaba. No, hay que mejorar un poco, ¿no? Poco a poco, pero hay que ir mejorando. Hermanos, si no amamos a Dios, Él no nos va a forzar. Él no quiere ninguna relación por obligación. Él es un Señor, no nos va a forzar. Él podía haber hecho al hombre y la mujer me refiero, al ser humano. Él podía haber hecho al ser humano. Él podía haber hecho al ser humano de una forma en que el ser humano le fuera imposible hacer el mal. O sea, que el ser humano fuera como un robot al cual le es imposible hacer el mal, solo hiciera el bien, no tuviera capacidad de decisión y automáticamente siempre... Eso es como si Dios hubiera hecho un robot o como si hubiera hecho una lechuga que crece y crece sin pensar en si crece o no crece o qué hace. No, Dios no quiso hacer eso, Dios quiso hacer el hombre a su imagen y semejanza y por eso le dio libre albedrío y es el hombre el que decide vida y muerte. Tú eliges, ¿no? Dice la palabra. O he aquí yo te doy fe. Si quieres la tomas y si no, no la tomas. Si quieres creer en mí, cree en mí. Si no quieres creer en mí, yo no te voy a forzar. Has hecho algo mal, yo te ofrezco el arrepentimiento. Si quieres puedes arrepentirte y si no puedes no arrepentirte y seguir pecando. Luego las consecuencias ya se verán en el juicio final, pero de momento tú sigue haciendo lo que quieras, toma tus propias decisiones. Si recuerdan en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero no dice, he aquí estoy a la puerta y la echo abajo y entro, quieras o no quieras. No, no. Dios no es así, Cristo no es así. O no quieras. No, no. Dios no es así, Cristo no es así. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Pero si no me abre la puerta, pues nada, no pasa nada. Yo sigo y luego ya el día del juicio, pues unos irán a un sitio, su libre albedrío. Dios le ha dado su libre albedrío para que él decida entre vida o muerte. Continuamos. A ver, perdón que me había despistado un momento. La mayoría de gente que huye de Dios vayan a su encuentro porque Dios es amor y es misericordioso y perdona. Entonces, si de verdad conociéramos a Dios, es imposible que saliéramos corriendo por miedo al castigo. Estaríamos corriendo hacia Él para pedirle perdón y que nos perdone y nos abrace, como el hijo pródigo, que ya lo hemos nombrado en otros audios. No es lo mismo metanoia, que ya vimos lo que era metanoia, cambio de mente, arrepentirse, ser otra nueva persona, nacer de nuevo, ¿no? No es lo mismo ese arrepentimiento de metanoia que metamelomai. Es una palabra rara en griego, pero a veces se traduce igual metanoia, arrepentimiento, metamelomai, arrepentimiento, pero no es lo mismo, porque metamelomai es remordimiento. Judas no se arrepintió. Judas lo que tuvo fue remordimiento. Digamos que él le entró un remordimiento de lo que había hecho y entonces se ahorcó. Pero ahí demostró que no se arrepintió. Pues si se hubiera arrepentido, hubiera cambiado, hubiera perdido el perdón a Dios, Dios lo hubiera perdonado. Porque esas cosas son así. Nadie tiene que suicidarse. Esas cosas son así. Nadie tiene que suicidarse por algo que haya hecho mal. Siempre Dios te da el arrepentimiento para que pidas perdón y Él te perdone. Y te da la oportunidad de cambiar. Y si tú cambias, no es que te va a quitar las consecuencias, pues tendrás que ir a la cárcel, obviamente, y pagar tu culpa y lo que sea. Pero Dios te perdona. Y si tú cambias y te arrepientes de verdad, Él quizá no. Si es un arrepentimiento sincero, tú pagarás tu condena en la cárcel, pero tú irás
a vida eterna, porque te arrepientes de verdad, y cambias y mueres al hombre antiguo y naces a un hombre nuevo. Y Dios juzga el estado final, no los estados anteriores. Continúo. Dice, esto que estábamos diciendo, perdón, es que a veces me pongo a hablar, así como en el espíritu me lleva, y me despisto de las notas que tengo aquí. En estas notas dice, la tristeza del mundo es una metamelomai, una pena, un remordimiento, un miedo al... No implica ningún cambio en nuestra conducta, entonces no sirve de nada, porque no estamos arrepentidos si no cambiamos, solo tenemos miedo al castigo, pero al poco tiempo ya no ven peligro y vuelven a lo mismo. Eso pasa con las personas que por primera vez, con las personas que por primera vez hacen algo malo, tienen... Imaginemos una persona que entra a robar en una tienda. El primer día está muerto de miedo y cuando sale a lo mejor está todo el día con remordimiento, a lo mejor está todo el día con remordimiento, ahí no debía hacer esto, tal. Pero no es que se ha arrepentido, es que tiene miedo a que si le pillan le metan en la cárcel. ¿Me entiendes? Eso no es metanoia, eso es metamelomai. Eso es remordimiento, miedo al castigo. No implica un cambio porque a la semana siguiente vuelve a la tienda a robar otro perfume o lo que sea. Entonces no ha habido arrepentimiento. Ha habido tristeza, remordimiento, angustia, miedo a que te pillen. Eso en robar en una tienda o en cualquier otra de las cosas malas que puede hacer uno en la vida, ¿no? Cuando no hay cambio en la forma de ser, no hay arrepentimiento. ¿eh? Recuerden que el arrepentimiento verdadero es metanoia y que el remordimiento es metamelomai. Entonces, por ejemplo, si leemos Mateo, en Mateo 27:3, devolvió las monedas, las 30 piezas de plata en los principales sacerdotes y los ancianos. No lo hizo porque estuviera arrepentido y dijese, no, porque yo ahora devuelvo estas monedas y voy a cambiar y voy a ser una buena persona. No, no, él se ahorcó. No tenía intención de cambiar buena persona, no. No, él se ahorcó. No tenía intención de cambiar. Él, lo que tenía miedo es a enfrentarse aquí, a ponerse delante de Cristo y a ser castigado por él, ¿no? Entonces lo que tenía era miedo. O sea, metamelomai, no era metanoia. En cambio, Pedro negó a Jesús, si recuerdan, eh, Pedro le decía, le negó 3 veces. Jesús ya le avisó de que le iba a negar 3 veces antes de que el gallo cantara, ¿no? Pero hay una cosa que en la Biblia no está bien traducida, porque en la Biblia dice Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le decía, sí, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Pero no le dice eso en realidad. Si lo leemos en griego, ustedes saben que el amor en griego tiene muchas palabras, ¿no? Está el amor ágape, que es el amor que es el amor total y desinteresado. Está el amor fileas, que es el amor que se tiene por los amigos, la amistad, y está el amor eros, que es el erótico. O sea, hay muchas palabras que puedes decir amor, pero no son las mismas, ¿no? Por esta conversación, porque claro, no tiene mucho sentido que diga, Pedro, ¿me amas? Sí te amo. Pedro, ¿me amas? Sí te amo. Aunque bueno, es lógico que le preguntara eso 3 veces, porque como lo había negado 3 veces también, eh, cuando le preguntaron si lo conocía, pues se lo preguntó 3 veces para recordar. Es que él le decía, Pedro, ¿me agapeas? Digamos con la palabra agape. Y Pedro no le decía, sí, te agapeo, no le decía, sí, te fileo. Es decir, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le decía, sí, te tengo cariño. Y Jesús otra vez le preguntaba, Pedro, ¿me amas? Y Jesús otra vez le preguntaba, Pedro, ¿me amas? Desinteresadamente y totalmente. Y él le contestaba, sí, te tengo cierto cariño. Y al final Jesús le dice, cambia de palabra en el griego original y dice,
Pedro, me fileas, y entonces Pedro se da cuenta de que Jesús en esta última ha cambiado el me amas desinteresadamente por el me tienes cariño. Y él dice, sí, te tengo cariño, pero se da cuenta, ¿no? Y entonces Jesús le dice, apacienta mis ovejas, ¿no? Pero bueno, de que en el original no son la misma palabra la que dice Jesús y la que dice Pedro. Ahora quisiera ver también que el arrepentimiento tenemos que darnos cuenta de que debe ser desde la raíz de pecado. El arrepentimiento verdadero no es solo el arrepentimiento, es decir, de las cosas que hacemos mal, me arrepiento de haber hecho esto. El arrepentimiento es de la raíz de pecado, tiene que ser de la raíz de pecado, de la cosa que nos hace pecar siempre igual. Hay quien dice, no, yo es que cuando me pongo triste, me pongo a beber. O sea, cuando me pongo triste, me pongo a beber. O sea, lo que está mal es beber, pero que tratar de quitar esa raíz de tristeza, porque si no, cada vez volverás a beber cada vez que te pones triste o cada vez que te acuerdas de tu si te ha dejado tu mujer y te acuerdas y te pones a beber. Tienes que tratar el problema, tienes que arrancar la raíz de lo que te causa pecar. Hay que arrancar esa raíz, no solo dejar de pecar, no solo arrepentirse de los frutos del pecado, sino de la raíz del pecado. A veces no vas las ramas, hay que arrancar el árbol de raíz. No se puede estar siempre limpiando las telarañas. Cuando uno tiene telarañas en casa, si limpia las telarañas y la araña sigue allí, pues mañana o la semana que viene volverá a hacer otra telaraña y volveremos a quitar la telaraña y volverá a hacer la telaraña y quitaremos la telaraña, a hacer otra telaraña y volveremos a quitar la telaraña y volverá a hacer la telaraña y quitaremos la telaraña y podemos estar así toda la vida. Hay que matar la araña que teje la telaraña. Si usted mata la araña, pues ya no salen más telarañas. Hay que ir a la raíz de la causa, no es cuestión de andar quitándote eso. Hay que ir a la raíz del pecado. Es como a veces las enfermedades, ¿no? Nos dan pastillas para el dolor, pero si no van a ver qué causa ese dolor, pues tendremos ese dolor de por vida y solo nos dan pastillas para calmar el dolor, pero el dolor va a seguir toda la vida. Hay que ir a la raíz. Si se sabe cuál es la raíz de ese dolor, trata esa raíz, o sea, esa causa, y desaparece el dolor y ya no hay que tomar más pastillas para el dolor. Continuamos. En Romanos 1, del 26 al 32, que no lo voy a leer completo, es un poco largo, pero ustedes sí lo pueden leer, viene a decir que conociendo a Dios no quisieron estar con Él, y Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Se buscaron dioses, personas o cosas a las que adorar. Se inventaron ritos, cayeron en los frutos a las que adorar. Se inventaron ritos, cayeron en los frutos del pecado, cayeron en muerte espiritual y se dedicaron a hacer pecar a otros, no solo ellos mismos. No solo lo hacen ellos, sino que también disfrutan haciendo que otros pequen. En Gálatas 5, del 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Creo que está claro que dice que no heredarán el reino de los cielos. Aunque a usted le digan que no importa lo que usted haga, usted va a ir al reino de los cielos. Eso será si usted se arrepiente y cambia de conducta. Porque aquí lo acabo de leer, que los que tales cosas hacen no heredarán el reino de los cielos. Igual que dice en Juan 3:3, Nicodemo, si no naces de nuevo, no verás. En el 16, en el Gálatas 5:16 dice, andad, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, ¿no? Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais
no tenéis que hacer lo que el Espíritu os ponga. Ya no estáis en la carne. Se supone que habéis nacido de nuevo. Y si no habéis nacido de nuevo, ya sabéis lo que ocurre. Continuamos. En Mateo 7, del 21 al 23, esto es clave, dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del Padre que está en los cielos. ¿Recuerdan? Es típico eso que dice: pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y tal. Y dirán: no os conozco, hacedores de maldad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay que descubrir nuestra raíz de pecado para no pecar y pecar y pecar, siempre pecando en lo mismo. Para eso hay que eliminar la raíz del pecado, el ver por qué lo hacemos mismo. Para eso hay que eliminar la raíz del pecado, el ver por qué lo hacemos. Y yo esto lo digo como opinión propia, pero por experiencia. Cuando uno no puede eliminar la raíz de pecado y uno dice: lo he intentado 1000 veces, pero esa raíz de pecado está ahí metida, eso debe ser algo generacional, porque mi padre también, y yo, y mi hermano, y tal, y no puedo eliminar esa raíz de pecado. Y vale, es cierto, reconozco que a veces por uno mismo no puede. Y entonces, yo es que soy así, a mí no me pueden cambiar. Quien quiera que me acepte como soy, y quien no, pues que no me quiera. No, hermanos, no. Hay una forma de eliminar esa raíz de pecado. ¿Cuál? No estar obsesionado en eliminar esa raíz de pecado, sino estar obsesionado en buscar. No, yo no sé orar. No importa, si orar no es orar y decir palabras bonitas. Orar es hablar con Dios. Es decirle, el día que estés triste, decirle: Señor, estoy triste porque no consigo mejorar, ayúdame tú, yo solo no puedo. El día que estés contento, decirle: ay, Dios mío, qué contento estoy yo y veo lo maravilloso. Ay, Dios mío, qué contento estoy yo y veo lo maravilloso que eres. Bueno, también hay que decírselo cuando uno está mal, porque Dios es maravilloso todos los días, ¿no? Pero ustedes me entienden. Decirle: Dios, te quiero ir pues como un padre a un hijo. Usted es madre, pues usted necesita que su hijo le diga, madre, pues usted necesita que su hijo le diga poesías y palabras bonitas para hablar con usted. Hombre, pues si se las dice, pues se alegra, pero usted lo que quiere es que su hijo venga y le cuente si está bien o si está mal, o si necesita algo y se lo pide, pues usted contenta, pues si puede se lo da, o si le conviene se lo da, si no conviene, si le dice: mamá, dame $20 para ir a comprar alcohol, pues a lo mejor le dice: pues mira, hijo, eso no te lo voy a dar. Pero si a lo mejor le pide para que necesita comprar algo para estudiar, o que quiere ir que su hijo esté contento. Pero lo que quiero decir es que usted no quiere a su hijo por las palabras bonitas que tenga. A mi hijo mayor lo quiero más que al pequeño porque el otro habla mucho más bonito que el otro. No, usted quiere a los dos hijos igual. Y usted lo que quiere es que hable con usted, que le cuente sus cosas. No, usted quiere a los dos hijos igual. Y usted lo que quiere es que hable con usted, que le cuente sus cosas, que si hace algo mal se lo diga y le pida perdón. Pues Dios es igual con nosotros. Entonces, cuando tengamos una raíz de pecado, no intentemos solucionarla por nosotros mismos, porque busquemos de Dios, leamos la palabra, pidamos opinión a otros hermanos que sean más antiguos en la fe, que conozcan mejor la palabra, a nuestro pastor, a los ancianos de la iglesia, veamos pues prédicas de sana doctrina, me refiero, en YouTube, por ejemplo, o pero sobre todo leamos la palabra y oremos, que orar es hablar con Dios y hablar con Cristo y contarle y contarle y contarle y decirle: te quiero, y decirle: estoy triste y no he podido cambiar, ayúdame a cambiar, no he podido cambiar, ayúdame a cambiar, y todo así. Y te darás cuenta algún día cómo, sin haberte fijado en eliminar tu raíz de pecado, ha desaparecido, porque Dios ha hecho la obra en ti y te ha hecho espiritual
y ya no estás en la carne y estás en la espiritualidad, estás en la carne y estás en la espiritualidad y estás buscando otras cosas que antes no buscabas, sin darte cuenta, y tú dirás, ¿y cómo ha podido ser? Si yo lo he intentado 1000 veces y ahora ni siquiera pienso en eso. Pues Dios es así. Porque, como dice Jesús, para vosotros es imposible, pero para mí. La raíz de pecado nos puede destruir y la tenemos que eliminar de raíz. En Éxodo, quiero hablarles de la parte del Éxodo, cuando Dios saca al pueblo, a su pueblo, al pueblo de Israel, de Egipto. Salir de Egipto, salir de Egipto es lo que hacemos nosotros cuando nos bautizamos. Es una forma de hablar. Quiero decir, salimos del mundo de pecado y vamos hacia la tierra prometida. Es un camino, es un largo camino. No es Dios nos los cogió en avión de Egipto y los dejó en la tierra prometida, en un aeropuerto. No fue así. La salida de Egipto fue difícil. Luego, para llegar a la tierra prometida hay que andar un largo camino, a menos que estuvieran 40 años. Entonces, las cosas no son como nosotros y además porque Él sabe que necesitamos tiempo para cambiar. Pero vamos a ver aquí una cosa que el pueblo de Dios, en aquel caso Israel, pero nosotros también hoy en día, hacemos mal. En Éxodo 12:51, si leemos esa parte, en Éxodo 12:51, si leemos esa parte, dice: y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Es decir, Dios nos saca del mundo de pecado. Salir de Egipto es salir del mundo de pecado, de la oscuridad, de tinieblas, de cadenas con Satanás. Pero salir del mundo de esclavitud. ¿De acuerdo? Vale, muy bien. Ahora vayamos a Números 14:27. Si vamos a Números 14:27, ahí vemos que dice: ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? O sea, Dios cumple y saca a Israel, pero el pueblo se queja. O sea, en vez de agradecer, se queja. ¿Y esto por qué es? Pues porque si vamos a Números 14:4, en este mismo capítulo, pero en el versículo 4, decía el pueblo de Israel, y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. O sea, Dios los había sacado del mundo de pecado, pero ellos estaban ya ahora supuestamente cristianos y ya bautizados, pero ellos a Egipto, al mundo de pecado, a Satanás. ¿Por qué? Pues porque no habían nacido de nuevo, se habían bautizado, decían que eran cristianos, pero querían volver a Egipto, les gustaba más Egipto. ¿Eso cómo se ve? Pues vamos a leer Números 11 del 4 a 6. ¿Cómo se ve? Pues vamos a leer Números 11 del 4 a 6. Dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos, o sea, quiere decir cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y caminó por el Sinaí y camino a la tierra prometida, pues sabes que estaban por allí. Y entonces la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ojalá quien nos diera a comer carne. Ellos estaban pensando en comer carne. Nos acordamos de gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues Dios no nos da más que este maná que ven nuestros ojos. Es decir, fíjense cómo somos los cristianos de desagradecidos. Dios nos saca del pecado, Dios nos lleva a una vida nueva, y ahora uno dice: no, pero si yo estaba mejor antes cuando no era cristiano. Cuando no era cristiano me iba a la discoteca, cada fin de semana conocía a una chica, bebía, bailaba, estaba allí que no sabía ni lo que hacía, pero en el fondo es que eso es lo que me gusta. ¿Me entienden? O sea,
quieren ser cristianos por el miedo al castigo. A veces hay gente evangelizando y les dicen Dios existe y si sigues haciendo eso pues no serás salvo, y entonces dicen ahí va, ¿y qué hay que hacer para ser salvo? Dicen no, pues tienes que bautizarte e ir a la iglesia. Dicen bueno, pues total, es un día a la semana, me bautizo una vez en la vida, voy los domingos y sigo en Egipto, sigo haciendo mis cosas, mis fornicaciones, mis borracheras, ¿me entienden? Entonces, esa persona está pensando en los melones, los puerros, las cebollas, los ajos de Egipto. Aunque Dios lo haya sacado de Egipto para cebollas, los ajos de Egipto. Aunque Dios lo haya sacado de Egipto para ir a la tierra prometida, Él tiene los ojos puestos ¿en quién? ¿En Cristo? No, en Egipto. En la carne que había en Egipto, en los pepinos que habían en Egipto, en todo eso que había en Egipto, el pescado que comíamos de balde. Y aquí con Dios es todo un aburrimiento, solo nos da este maná. Y así somos nosotros. Porque si uno no nace de nuevo y es espiritual, dice, esto de estar con Dios es un aburrimiento, porque no ve los placeres y el gozo que es estar con Dios todo el tiempo. Parece que mucha gente sale del mundo y entra en la iglesia, pero su corazón sigue en Egipto, porque nunca eliminaron su raíz de pecado. En realidad les sigue gustando lo que hacían y solo quieren aparentar estar con Dios por miedo al castigo. Métamelo. Bueno, hermanos, esto es todo. Hacerlo más largo porque como siempre se nos ha ido a 40 minutos, pero bueno, espero que saquemos alguna consecuencia de lo dicho, yo el primero, y no lo tomemos esto como un discurso, sino como palabras que nos toquen el corazón y nos lleven a cambiar nuestra vida para arrepentirnos de verdad, cambiar y nacer de nuevo. Dios les bendiga, les amo en Cristo Jesús.